Hola Dani, gracias por aceptar la invitación y venir a charlar como en casa. Hemos visto en poco tiempo la aparición del 1G, del 2G, del 3G, del 4G y ahora la del 5G. ¿Qué tiene el 5G de diferente respecto a las otras generaciones de móvil o por qué hay tanto ruido alrededor del 5G? Pues la verdad es que el 5G forma parte de uno de los ingredientes de lo que se está llamando la transformación digital, que es una revolución como la industrial, que llegó en su día, pero que ahora en vez de industrial pues se trata de las comunicaciones. Entonces ahí está el 5G, hay otras tecnologías como blockchain, el big data, inteligencia artificial, todos son cosas un poco que todavía en algunos aspectos nos suenan un poco raras, que no lo son tanto y que la inmensa mayoría ya son realidad. Y entonces el 5G viene a aportar pues toda la parte de comunicación. Es una evolución de la comunicación del 4G, como ya sabéis, es la cobertura que tenemos con el móvil que nos permite ahora mismo pues navegar y tener cierto tipo ya de conexión a internet. Pues el 5G tecnológicamente es una evolución, de repente ahora hay muchísima más conectividad, es más rápida, nos va a permitir comunicarnos full duplex, que eso es que yo envío y recibo toda la información a la vez, por lo tanto va a permitir además la falta total de latencia, casi, eso significa que vamos a tener dispositivos que responden en el momento a una señal de internet casi sin pérdida de tiempo. Por ejemplo, ¿dónde vamos a usar todo esto? Pues en los coches, que ya estamos diciendo, oye, pues si yo tuviera todos los coches conectados a internet, igual puedo empezar a poner tecnología en los coches para que no choquen unos con otros, porque pueden activar un freno antes que un humano. Entonces, todo eso se llama Internet of Things, que es el Internet de las cosas. ¿Qué va a pasar? Que como de repente el 5G permite conectarse a muchísimos dispositivos a la vez sin tanto problema y sin saturar todo el espacio de comunicación, pues nos va a permitir que de repente muchísimos de los dispositivos que tenemos alrededor, y vamos a ver como cada vez hay más en casa, el frigorífico, la lavadora, ya llevamos el reloj, cada vez vamos a ver más dispositivos conectados a internet que se hablan entre ellos, se comunican y permiten empezar a ofrecer otra serie de servicios. Esto en el mundo rural, podemos pensar, no, es que esto, bueno, de aquí a que llegue todo esto, no, en el mundo rural el IoT ya ha llegado. Entonces estamos viendo ya cómo hay gente que tiene sensores en sus campos, en la tierra clavados, donde le va diciendo, le llega un mensaje al móvil y le dice, tiene usted que abonar la tierra, porque son sensores que están midiendo la acidez o la humedad, o tienes que regar, o puede automáticamente arrancar un regado automático. ¿Qué te digo yo? Por ejemplo, granjas de gente que tenga vacas, pues ya hay algunas granjas que están empezando a poner chips de IoT a sus vacas que registran si se mueven, cuándo comen, si tienen fiebre, si tienen cualquier característica que el granjero quiera controlar. Entonces, todo esto va a permitir que todo lo que tenemos alrededor se conecte entre ellos. Y de repente la realidad va a ser distinta. A ver qué hacemos con ella. A nosotros tradicionalmente nos han venido contando desde la irrupción de Internet en nuestras vidas que el teletrabajo o incluso que grandes empresas tecnológicas se puedan instalar hasta en el sitio más remoto, el pueblo más pequeño, pero en realidad eso no ha sido así, porque entre otras cosas, otros motivos, las infraestructuras son privadas y no ha habido voluntad o capacidad de invertir en zonas con poca población. ¿Qué es lo que hace que, va a ser diferente con el 5G? Hombre, va a depender mucho de la apuesta política y de la apuesta también de las grandes empresas. Aunque es cierto que de repente el Internet, la banda ancha, lo que nos va a permitir tener una conexión con la suficiente calidad para montar empresas, para empezar a enviar información constante, ahora de repente viene por el aire. Es algo disruptivo en cuanto a que hasta ahora pues tenemos que esperar que
que nos trajeran la fibra al pueblo, pues tienen que abrir zanjas de kilómetros, carreteras, cruces, expropiaciones, alquiler de terrenos. Claro, toda esa inversión que tiene que hacer una empresa de comunicación para a lo mejor dar fibra a unas pocas personas era compleja. Ahora de repente esto viene por antenas. Entonces, aprovechando que ya hay una cobertura bastante potente, no suficiente todavía en el mundo rural, que tenemos ahí una asignatura pendiente que tenemos que seguir trabajando, porque el 4G está ya muy extendido, pero no del todo, sobre todo en el mundo rural. Ahora mismo lo que vamos a hacer, todas esas antenas que vienen por el aire, las vamos a equipar con nuevas antenas de 5G, que lo que nos van a traer de repente es toda esta conectividad. Y de repente vamos a tener internet a alta velocidad sin tener que meter una fibra de kilómetros hasta nuestro pueblo. Esto cambia las reglas de juego, porque de repente ese escalón que teníamos entre las ciudades donde había mucha cobertura, donde la fibra estaba repartida por todos los barrios, ese escalón que teníamos con el mundo rural, de repente se recorta. Y ahora lo que se prevé es que toda la cobertura de 5G, aprovechando las antenas que hay, amplíe todo el acceso que tenemos a Internet. Otro de los temas recurrentes al hablar de Internet, que además se ha visto aumentado mucho con la generalización de las redes sociales y ahora con la llegada del 5G, es el uso de nuestros datos en Internet. En tu opinión, ¿es una cuestión para estar preocupados o para estar preparados? Claramente para estar preparados. A ver, lo que tenemos que entender es que ahora las reglas de juego son otras. En cuanto a la seguridad de los datos y, por ejemplo, estamos hablando del 5G, el 5G es un protocolo de comunicación aún más seguro que los anteriores. Entonces, en cuanto a que vayan a hackear las cosas y vayan a piratearlo todo, va a ser más complejo porque el protocolo es más seguro. En cuanto a nuestros datos, pues está claro que, vamos a ver, estamos compartiendo datos constantemente, tenemos que ser conscientes de ello. Cuando todos esos productos que nos ofrecen y esos servicios que nos ofrecen gratis, Google Maps, ¿qué te digo yo? Pues Gmail, hay todo tipo de Instagram, Facebook, hay toda una serie de servicios y de redes sociales que son gratuitas y en las que nosotros estamos compartiendo información. Cuando el producto es gratis, el producto eres tú. ¿Qué significa esto? Pues significa que tenemos que ser conscientes que toda esta información que nosotros compartimos, pues hay empresas que la están recogiendo. ¿Para qué? Pues para todo tipo de estadísticas, de estudios, de marketing, de venta. Es así, pero no significa que esto sea el holocausto de la privacidad, no. Vamos a ver, lo único que tenemos que ser conscientes de qué estamos compartiendo, cómo estamos compartiendo y también ser conscientes de que esta nueva realidad, también el compartir nos da cosas a cambio. Por ejemplo, si en Google Maps, si te aparece cuando tú estás viajando que hay un atasco en un sitio, te aparece porque Google sabe que hay mucha gente con su móvil parada ahí. Entonces están compartiendo en ese momento su posición y como Google sabe que van en coche y están parados, dicen, oye, aquí hay un atasco. Entonces a ti que vienes detrás te avisan. Bueno, ¿hasta qué punto queremos compartir nuestra posición a cambio de que nos den una mejor ruta? Eso es lo que tenemos que plantearnos cada vez que tengamos que tomar decisiones de este tipo. Pues seguramente habrá personas más celosas de su privacidad que prefieran que nadie sepa dónde está y habrá personas que digan, pues mira, yo prefiero compartir esto a cambio de unos servicios. Entonces, todo es cuestión de buscar un equilibrio entre qué datos tenemos, cómo los compartimos y qué usos van a hacer de ellos. ¿Para qué quieren las empresas todos esos datos? Pues yo no hablo de las grandes compañías tecnológicas, sino estoy hablando de todo tipo de compañías que están recogiendo datos constantemente y cuando empecemos ahora con el Internet de las cosas, muchos más datos van a recoger. Van a saber seguramente cuántas veces abrimos nuestra nevera, a lo mejor, o cuántas veces encendemos la luz de casa. ¿Por qué? Porque van a empezar a ofrecernos servicios de domótica, de servicios por Internet,
a cambio de saber un poco cómo funcionamos, y a lo mejor nos hacen ofertas eléctricas muy acotadas a cómo usamos la electricidad en casa, o saben a qué sitio vamos de vacaciones porque están viendo un poco nuestro posicionamiento y saben a qué bar vamos, a qué hotel vamos, y lo que van a hacer es ofrecernos servicios muy orientados a nuestras costumbres y a lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Eso es lo que hace el Big Data, que es que recoge toda esa información y mediante modelos estadísticos pues clasifican a las personas. ¿En qué? Pues en modos de comportamiento. Pues mira, tú eres un padre de familia que vas de vacaciones 3 veces al año, te gastas más o menos este dinero en las vacaciones, te gastas en Reyes tanto, entonces sales los fines de semana, saben un poco tu comportamiento, y lo que van a hacer es decir, oye, pues para este tipo de personas voy a hacer un producto que se adapte a él. Y entonces él gana porque el producto se adapta más al cliente, y yo gano como empresa porque vendo más productos. Un poco eso es todo lo que están haciendo con la recogida de estos datos. Pero vamos, que lo dicho, no es ni bueno ni malo, lo único que tenemos que ser es conscientes de que estamos compartiendo y valorar hasta qué punto y cuándo queremos compartir. Las redes sociales, el teletrabajo, el vídeo, el cine bajo demanda, las videollamadas, todas estas cuestiones están hechas para acercarnos, o lo que están consiguiendo es que nos alejemos cada vez más los unos de los otros. Es muy interesante este tema porque, por ejemplo, mi hijo juega 2 veces con semana con su primo que está en el puerto de Santa María. A las 10 de la noche juegan a un juego online. ¿Esto lo acerca o lo aleja a su familia? O, por ejemplo, tengo amigos que trabajaban en Madrid y han decidido volver a su pueblo porque ahora pueden teletrabajar, y entonces ahora viven debajo de su padre. ¿La tecnología qué está haciendo? ¿Nos está alejando o nos está acercando? Yo creo que, como todo, es un tema de perspectiva, de cómo queramos entenderlo. Por supuesto que hay peligros, o sea, es un sistema que ahora cada vez que tenemos el móvil, tenemos una competencia por la atención. Nosotros cada vez que tenemos 5 minutos ahora, tenemos que 5, 15, media hora, tenemos que elegir, porque ahora de repente, sin tener que hacer ningún esfuerzo, tenemos que decidir entre ver nuestra serie favorita, o un documental, o escuchar la radio en el mismo móvil, o atender a las redes sociales, o ver un podcast de un curso que estoy dando que me interesa mucho, o leer el periódico, o apagar el móvil y mirar por la ventana el paisaje, o meditar, o reflexionar, o hacer deporte. Ahora hay mucha más competencia. De repente todo es posible, y en cuanto toda esta realidad de la banda ancha y de la transformación digital vaya llegando al mundo rural, a nosotros nos va a afectar de la misma manera. ¿Qué hacemos? ¿A qué dedicamos nuestra atención y nuestro tiempo? Pues esto es un tema personal, totalmente personal. Aquí lo que cada uno de nosotros tenemos que tener claro es qué vida queremos hacer, qué facetas de nuestra vida queremos trabajar, y qué tiempo, que al final es nuestra moneda, que es nuestra riqueza, es la que tenemos que repartir a lo largo de los años, qué tiempo vamos a invertir en cada una de ellas. Es cierto que de repente han aparecido algunas muy nuevas, muy digitales, pero claro, todo es cuestión lo mismo es que tengo que dedicar a las redes sociales porque es lo que me permite, por ejemplo, en mi caso, haber retomado el contacto con compañeros del colegio que eran mis mejores amigos y no había visto en años. Oye, pues que a lo mejor quiero dedicar un tiempo a eso, porque es como es mi manera de relacionarme socialmente con gente que no tengo cerca. Pero igual tenemos que mirar también por la ventana, o tenemos que mirar a la persona que tenemos al lado. Podríamos decir que como seres humanos hemos tardado 1 millón de años a saber comportarnos como seres analógicos. A lo mejor necesitamos un poquito de tiempo para saber comportarnos como seres humanos digitales. Yo creo que es increíble cómo nos adaptamos a las cosas y cómo olvidamos rápidamente cómo eran las cosas hace unos años.
O sea, para que nos hagamos una idea, el smartphone se inventó hace 12 años, en 2008. Hace 12 años no vivíamos así, ni nuestra realidad es así. Hace 12 años a nosotros nos decían que nuestro coche nos iba a decir por dónde teníamos que ir, seguramente no lo hubiéramos creído, nos hubiera parecido ciencia ficción. Entonces, todo este cambio ha sido tan profundo y tan rápido que no estamos preparados para ello. O sea, claramente a nosotros, nuestros padres han tenido muchos años para enseñarnos que cuando entramos en un sitio tenemos que saludar y cuando salimos tenemos que despedirnos. ¿Quién nos ha explicado cómo tenemos que comportarnos en un mundo digital, donde no hay contacto, donde la comunicación es asíncrona? O sea, yo te lo doy ahora y al rato tú me contestas. ¿Cuáles son las normas de comportamiento? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Hace falta todavía camino, estamos aprendiendo. Estoy convencido que es fundamental hacer un esfuerzo de educación digital, o sea, de cómo tenemos que usar la tecnología, qué papel tiene que jugar en nuestra vida, cómo nos tenemos que relacionar dentro de ella. Todo esto está claro que tenemos todavía una L puesta, estamos empezando a conducir, entonces como cuando tienes la L, tienes que ir con mucho cuidado y con mucha tranquilidad, no puedes ir a demasiada velocidad, entonces seamos conscientes de que tenemos la L y hagamos el esfuerzo por practicar y por investigar y por aprender para conducir mejor en esta autopista nueva, ¿no? Bueno, Dani, para terminar esta entrevista te propongo un juego. Dale. A diferencia de las preguntas anteriores, yo lo que te propongo es que yo te voy a leer una situación y tú simplemente tienes que decir si esto lo vamos a vivir nosotros, nuestros hijos o nuestros nietos. De acuerdo. ¿De acuerdo? Una persona se presenta formalmente a otra diciendo: hola, me llamo Luis Feiser y trabajo desde AINSA como operador de grúa en el puerto de Hamburgo. Esto lo podemos vivir hoy, nosotros. Esto es una conversación familiar. Una persona dice: niña, ¿quién llamaba a la ventana? Nada, era un dron que me traía un paquete. Ya Amazon ya está haciendo algunos envíos, hay prototipos de envío con drones, así que eso, la próxima logística va a ser la logística de los drones. Una persona abre la puerta de su casa y dice: bueno, hola, bienvenidos a Ronda, entrad, pero vamos a la cocina porque mi hija está en clase. Dice: ¿qué está estudiando? Dice: biomedicina en la Universidad de Beijing. Yo creo que esa respuesta la conocemos todos, por supuesto que ahora, vamos. Una conversación de trabajo. Al final, mañana me han dado la cita para la cirugía del ojo. Dice: ¿te operas? Y dice: no, al final me lo cambian, no merece la pena. Buena pregunta. Yo creo que nuestros hijos, yo creo que la biomedicina la van a vivir más nuestros hijos. Nosotros ya estamos empezando a vivir temas de biomedicina, pero yo creo que la revolución la van a vivir ellos. Bueno, Dani, para terminar esta charla como en casa, no quería dejar pasar la oportunidad de tener una persona que está trabajando en un equipo pensando el futuro del sector bancario para que nos contestaras una pregunta muy sencilla. ¿Va a dejar de existir el dinero físico? Sin duda, va a dejar de existir y eso sí lo veremos también nosotros. Hay muchos bancos centrales que están generando moneda digital y al igual que ha pasado con la moneda a lo largo de la historia, pues esto es otro paso más y dejaremos de usar billete y moneda para pagar, pues eso, con la tarjeta, con el móvil, con la biometría de nuestro cuerpo, la cara, la voz, la huella, la forma de la mano, seguramente algún chip que llevaremos dentro de muy poco insertado que nos irá identificando por ahí a todos. Es un poco
Lo que sí tenemos que ser muy conscientes en el mundo rural es que todo esto, el 5G, el blockchain, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el Big Data, todo esto es una ola que ha llegado, está bañando toda la sociedad y todo el mundo y ahora está en nuestras manos mirar hacia otro lado o aprovecharla para desarrollar nuestro entorno. Has hecho un resumen fantástico de toda esta charla, te agradezco mucho que hayas querido participar en este primer Charlando como en casa. Gracias, Dani. Pues un placer y muchas gracias por invitarme.